Hola, y gracias por atender esta charla en la que quiero presentarles algunas generalidades sobre los gorgojos de pico corto en la subfamilia Entimine. Comenzaré con indicarles que los Entimine pertenecen a la familia Curculionidae, la cual se caracteriza principalmente por la presencia de antenas geniculadas y clavadas. Así que tienen este primer segmento antenal alargado y articulado con el resto de la antena que se ensancha hacia el final. En adición, el aparato bucal se encuentra en el ápice de una proyección alargada de la cabeza que forma un rostro cilíndrico. Hay más de 51.000 especies descritas de Curculionidae agrupadas en 10 subfamilias, de las cuales Entimine es una de las más diversas. Con más de 12.000 especies descritas, agrupadas en 54 tribus, la subfamilia se distribuye por todo el mundo, pero en la región tropical se encuentran 18 de las tribus. Algo importante acá es que existe evidencia filogenética, tanto molecular como morfológica, que indica que la mayoría de las tribus nativas suramericanas forman un clado independiente de la fauna holártica. Y acá quiero llamar la atención sobre la necesidad de hacer trabajo taxonómico y sistemático en el grupo en nuestra región. Los entimines se reconocen fácilmente por la forma de su rostro corto y ancho y por la presencia de una cicatriz mandibular que aparece tras la caída de una proyección caduca de la mandíbula que varía ampliamente en forma y tamaño. De manera general, los entiminos son fitófagos y pueden alimentarse de pocas a muchas especies de plantas. Los adultos se alimentan masticando las hojas, mientras que las larvas se alimentan bajo tierra sobre las raíces. Gracias a estos hábitos, es muy común encontrarlos asociados a la vegetación, aunque también se pueden encontrar en la hojarasca. Los entiminos de hojarasca son altamente diversos en Centroamérica, pero permanecen inexplorados en Sudamérica, especialmente en Brasil. Se considera que los entiminos son específicos de hábitat, mas no de plantas hospederas. Aún así, varias especies de entimine se consideran plagas en cultivos. Como las larvas se desarrollan bajo tierra, en el caso de las especies plaga, son difíciles de controlar y por eso estas especies plagas son las que mejor se conocen en cuanto a su biología y enemigos naturales. Y uno de los problemas acá es que identificar especies de entimine puede ser una tarea difícil y por esto en algunos estudios la especie foco queda sin identificar o incluso incorrectamente identificada. Hay varios factores por los cuales identificar especies de entimine es difícil y al menos para el caso de Colombia, que probablemente son situaciones que se replican en otros países latinoamericanos, las causas incluyen el hecho de que se trata de un grupo altamente diverso y variable, donde en algunos casos es difícil distinguir entre géneros. El acceso a la información sobre la fauna neotropical se dificulta en parte porque la información es relativamente escasa y altamente dispersa. La mayoría de las especies se conoce solo de la descripción original, donde estas descripciones pueden ser muy vagas y muy raras veces están ilustradas. En las colecciones nacionales, básicamente no hay especímenes identificados que puedan servir como referencia. Con contadas excepciones, no tenemos especialistas nacionales y actualmente básicamente hay un solo especialista internacional que está familiarizado con la fauna del neotrópico. Así que aquí quiero presentarles un vistazo rápido a las principales tribus de entimine presentes en la región neotropical. Y con principales me refiero a las que se encuentran más comúnmente o que son relativamente fáciles de reconocer. Comencemos con indicar un carácter importante que separa dos grandes grupos de tribus, y es el margen anterior del pronoto en vista lateral, el cual puede formar un lóbulo postocular cuando está curvado o puede ser simplemente recto. Otros caracteres para el reconocimiento de tribus tienen que ver con la configuración de la cabeza, que incluye la forma, el tamaño y el grado de proyección de los ojos, la forma y la escultura del rostro, especialmente hacia la región apical, y la presencia de sulcos o carinas en la superficie del rostro. Además, tenemos la presencia o ausencia de escamas. Cuando estas están presentes, esas escamas pueden ser de diferentes coloraciones, incluyendo tonos metálicos, y pueden ser uniformes en coloración o formando diferentes patrones. La forma del pronoto es importante y pueden presentarse tubérculos o proyecciones en los élitros. Entre los grupos con lóbulo postocular tenemos a la tribu Entimini,
que contiene 13 géneros, todos neotropicales. Se caracterizan porque la mayoría son relativamente grandes y robustos. Se trata de un grupo que se conoce bien morfológicamente e incluso hay una filogenia para la tribu, aunque se tienen pocos datos moleculares. Los miembros de la tribu Eudiagogini son también relativamente robustos, pero mucho más pequeños y menos llamativos que los Entimini. Es un grupo que se ha estudiado poco y no hay revisiones taxonómicas ni filogenéticas todavía. La tribu Lordopini es exclusivamente neotropical, con su mayor diversidad en Brasil. Se caracterizan porque su rostro es relativamente alargado y en general se conocen muy poco. Es un grupo que necesita revisión taxonómica y filogenética. Los Leptopiini también tienen lóbulo postocular y rostro alargado. Son un grupo del sur de Sudamérica, en especial de Chile. Los Silidrorhinini están también en el grupo de rostro alargado y lóbulo postocular. Están presentes en Sudamérica, se pueden reconocer por la forma de su pronoto. Y el último grupo con lóbulo postocular que voy a mencionar es Premnotripini, que son pequeños, restringidos a la región andina. Varias de sus especies atacan cultivos de papa, por lo cual su biología se conoce bien, pero su filogenia hasta ahora no ha sido estudiada. Continuando ahora con los entiminos que no tienen lóbulo postocular, sino que el margen anterior del pronoto es recto, comenzamos con Anipotactini, una tribu conformada por géneros gorgojos relativamente pequeños. Es un grupo exclusivamente neotropical, con gran parte de su diversidad en Centroamérica y el norte de Sudamérica, aunque el género con mayor número de especies está mayormente representado en Brasil. La tribu Geonemini está representada en las Américas por 30 géneros. Son más diversos en Centroamérica y el Caribe, y es un grupo en el que la gran mayoría de los géneros necesitan revisión. Los Eustilini son un grupo exclusivamente neotropical con gran representación en Centroamérica, el Caribe y el norte de Sudamérica. Hay varios géneros que se sobrelapan en caracteres entre sí, así que el grupo necesita revisión. Los Naupactini son uno de los grupos más estudiados y mejor conocidos, especialmente al sur de Sudamérica. Es un grupo altamente diverso, del que hay disponible una filogenia y del que se sabe que está cercanamente relacionado con Tanimesini. Uno de los mejores atributos de los estudios en este grupo es que siempre están acompañados de matrices con caracteres morfológicos que se podrían aplicar en regiones menos estudiadas. Además, las autoras de estos trabajos, especialmente Analía Lanteri y Guadalupe del Río, han publicado un portal sobre la diversidad de Naupactini en Argentina y Uruguay. Continuando entonces con los Tanimesini, es otro de los grupos mejor conocidos en su diversidad gracias a los trabajos de Anne Howden. Son más diversos en Centroamérica, el Caribe y el norte de Sudamérica y se caracterizan por la presencia de una brocha de setas postoculares. Termino entonces con los Polydrucini. Es un grupo poco frecuente en las Américas que se reconoce por las características del escapo antenal, que es delgado, alargado y sin escamas. La mayoría de sus representantes tienen escamas en tonos metálicos y se conocen poco en la región neotropical. No me queda más que recalcar que existen múltiples oportunidades de investigación en este grupo. Hace poco publiqué un trabajo específico para Colombia recopilando recursos bibliográficos que pueden ser útiles en otros países, especialmente en Sudamérica. El trabajo está publicado en inglés, pero la versión en español está disponible en mi página web. No duden en contactarme si les interesa aprender un poco más sobre los Entimine neotropicales. Con esto, agradezco entonces a las personas e instituciones que han contribuido a mejorar mi conocimiento sobre el grupo. Gracias por su atención.